Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar el teorema de Stokes para evaluar una integral de línea. Aquí se nos da el campo vectorial, f, y se nos pide que usemos el teorema de Stokes para evaluar la integral de la línea a lo largo de la curva, c, de f punto diferencial r, donde la curva, c, es la intersección del cilindro parabólico, z es igual a y al cuadrado, menos x, y el cilindro, al cuadrado más y al cuadrado es igual a 9, donde la curva, c, está orientada en sentido antihorario, como se ve desde arriba. Si se aplica el teorema de Stokes, podemos evaluar la integral de línea evaluando la integral de superficie que se muestra aquí. El teorema de Stokes establece que, si S es una superficie orientada con el vector normal de la unidad n, con un límite cerrado, liso en partes, C, con una orientación positiva o en sentido antihorario, y el campo vectorial, F, tiene componentes P, Q, R, que tienen derivadas parciales continuas, entonces es cierto que la línea integral a lo largo de la curva, C, de f punto diferencial R es igual la integral doble sobre la superficie, S, del rizo de f punto n, diferencial S en estas condiciones. El teorema de Stokes nos dice que la rotación neta sobre la superficie, S, es igual a la rotación neta en el límite, C, dado que se aplican estas condiciones. Mirando esto gráficamente, la gráfica del campo vectorial, F, está en gris y la curva, C, es la intersección de estos dos cilindros. Notaremos cómo la curva, C, sería el límite de la superficie del cilindro azul oscuro, dentro del cilindro verde claro. ¿Cuál sería esta superficie azul aquí? Mirando hacia abajo en el plano sí, observe cómo podemos ver la proyección de la superficie, S, en el plano sí, sería este círculo. Volviendo a nuestro trabajo, porque el teorema de Stokes se aplica, podemos evaluar esta integral de línea configurando la integral de superficie aquí, que evaluaremos utilizando esta integral doble sobre la región, R, donde la región, R, es una proyección de la superficie, S, en el plano sí. El primer paso es escribir la ecuación para la superficie, S queremos la ecuación en términos de Z, donde Z también es igual a g de x, y. La superficie, S, está en el cilindro, Z es igual a y al cuadrado menos x. Esta sería la superficie, siempre que x al cuadrado más, y al cuadrado sea menor o igual que 9. Esto también nos dice que z es igual a g de x, y es igual a y al cuadrado, menos x. También vamos a necesitar las derivadas parciales de g con respecto a x y más adelante, así que vamos a buscarlas ahora. La derivada parcial de g con respecto a x es una derivada de y al cuadrado menos x con respecto a x, que es negativa. La derivada parcial de g con respecto a, y es una derivada de y al cuadrado menos x con respecto a y, que es 2y. Para el siguiente paso, busquemos el rizo del campo vectorial, f. El rizo del campo vectorial, f, es igual a del operador diferencial cruzado con el campo vectorial, f. Este producto cruzado nos daría este determinante de 3×3, donde la primera fila obtiene los vectores y, j y k, la segunda fila los operadores diferenciales, y la tercera fila los componentes del campo vectorial, f. Usando la expansión por menores, obtendría la segunda línea aquí, donde evaluar los 2×2 determinantes, encontraremos este producto menos este producto libre de determinantes. Observe cómo estos productos son en realidad derivados parciales. En forma de componente, el componente x es una derivada parcial de 5y con respecto a y, que sería 5, menos la derivada parcial de 2z con respecto a z, que sería 2. A continuación, observe que tenemos un menos aquí, entonces menos la derivada parcial de 5y con respecto a x, eso sería 0, menos la derivada parcial de y con respecto a z, eso también sería 0. Para el componente z, tenemos la derivada parcial de 2z con respecto a x, que es 0, menos la derivada parcial de y con respecto a y, eso sería x. Simplificando el rizo, el campo vectorial, f, tiene un componente x de 3, un componente a de 0 y un componente as de x negativo. Volviendo a nuestra primera diapositiva, ahora sabemos el rizo. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos. La integral de superficie dada a lo largo de la curva cerrada, C, del diferencial de punto FR. Aplicando el teorema de Stokes, es igual a la integral doble sobre la superficie, S, del rizo del campo vectorial F.n, diferencial S.
que es igual a esta integral doble, sobre la región, R, donde, nuevamente, la región, R, es una proyección de la superficie, S, en el plano sí. Recuerde que la superficie está en el cilindro solo cuando x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 9, lo que significa que proyectar esto en el plano sí nos daría este círculo aquí, centrado en el origen, con un radio de 3. La integral de superficie es igual a la integral doble sobre la región, R, del rizo de f. Pero este rizo de f debe expresarse en términos de x y solamente porque el diferencial a es igual a dx d o d de x. Si alguno de los componentes del rizo de f tuviera as, tendríamos que sustituir y al cuadrado menos x por z. Sin embargo, tenga en cuenta que, en este caso, no lo hacemos, por lo que el rizo de f es un corchete angular, 3,0, x negativo. Luego tenemos, punto, soporte angular. El opuesto del parcial de g con respecto a x, que sería positivo, coma, el opuesto del parcial de g con respecto a y, que sería negativo 2y, 1. Soporte angular, diferenciala. Pasemos a la siguiente diapositiva y busquemos este producto de puntos. Tenemos la integral doble sobre la región, R, de 3 veces 1, eso es 3, más 0 veces negativo 2y, eso es 0, más negativo x veces 1. Entonces la función integrada es solo 3 menos x, diferenciala nuevamente, la región, R, es esta región aquí dentro del círculo. Como la región es un círculo, usemos coordenadas polares para evaluar la integral doble. Recuerde, x es igual a r coseno θ, entonces tendremos la integral doble sobre la región, R, de 3 menos r coseno θ. Y luego el diferencial a es igual a r, de θ. Si los límites de integración para r y θ, los límites de integración para r serán de 0 los 3, y para θ serán de 0 a 2π. Vamos a distribuir la r. Tenemos 3r, menos r coseno cuadrado θ, de θ. Y ahora integre esto de nuevo a r, entonces tendremos 3 veces r al cuadrado, dividido por 2, o 3 mitades r al cuadrado, menos r al tercero, dividido por 3, coseno θ, o 1/3, r al tercero, coseno θ. Realizando la sustitución de r, cuando r es 3, tenemos 3 mitades, 3 veces al segundo, menos 1/3, 3 veces al tercero, coseno θ. Cuando r es 0, ambos términos son 0. Continuando en la próxima diapositiva, aquí tendremos 27 mitades, menos, esto va a ser 9, coseno θ. Ahora integre esto de nuevo a θ. Entonces la derivada es 27 mitades, θ, menos 9, seno θ. Cuando θ es igual a 2π. 27 mitades por 2π, menos 9 veces seno 2π. Menos, cuando θ es 0, tenemos 27 mitades por 0, menos 9 veces seno 0. Simplificando, aquí tenemos 27π. El seno 2π es 0, y esto es 0 y esto es 0. Entonces el valor exacto es 27π, que es aproximadamente 84.8230. Recuerde, este valor nos dice la rotación neta sobre la superficie, S, que también es igual a la rotación neta en la curva límite, C volviendo a nuestro gráfico, porque el valor que encontramos fue positivo. Debido a que la orientación de la superficie es hacia arriba, utilizando la regla de la mano derecha, la rotación neta sería en sentido antihorario. Nuevamente, usando la regla de la mano derecha con una orientación hacia arriba de la superficie. Esto también es cierto para la curva, C, alrededor de la superficie. La rotación neta sería en sentido antihorario. Espero que hayas encontrado esto útil.